Hola, benvinguts com sempre al programa Singulars. Sovint, quan es busquen alternatives a l'empobriment de la majoria de ciutadans com a única opció per sortir d'aquesta maleïda crisi, surt el que es va fer a Islàndia. L'any 2008, Islàndia va fer fallida i va ser el primer país europeu rescatat pel Fons Monetari Internacional. Els islandesos, indignats per la mala gestió dels seus governants i banquers, es van negar a assumir deutes que no havien contret i van buscar un model alternatiu per superar la crisi. I aquí va començar el que es coneix com la Revolució Islandesa. Van fer dimitir el govern, es van negar a pagar el deute exterior, van processar els responsables de la crisi i van elegir una assemblea per redactar una nova Constitució. Com aquí, vaja. Els islandesos van demostrar, com ells mateixos diuen, encara que no tothom opina igual, que és possible oposar-se a la dictadura dels mercats amb voluntat política i una acció ciutadana ben decidida, amb un objectiu: preservar l'ocupació i la cohesió social. La convidada dels Singulars d'avui va viure des del primer moment tot el procés. I no només el va viure, sinó que va formar part del primer grup de ciutadans que van començar la Revolució Islandesa. És Elvira Méndez Pinedo, catedràtica de Dret Europeu a la Universitat d'Islàndia, presidenta del Comitè de Govern de l'Institut d'Investigació Jurídica de la mateixa universitat i autora del llibre La Revolución de los Vikingos, la victòria de los ciudadanos. I feta la presentació, com sempre, comencem. Elvira, gràcies per ser aquí, de veritat. Hola, buenos días. Gràcies per haver vingut des de tan lluny. Per favor, segui, aquesta és la seva cadira, sisplau. Elvira, la primera pregunta que se m'acut no és molt original, es ¿qué hace una chica como tú en un lloc tan lluny? Pues esa pregunta de qué hago yo en Islandia me la pregunto a mí misma todos los inviernos a partir del 1 de noviembre, ¿no? Cuando llega la oscuridad y a las 9 de la mañana cae un cielo negro sobre Reykjavik y pienso, ¿pero qué hago yo aquí? Pero se me pasa esa crisis existencial normalmente en abril, cuando llega el verano, y sobre todo en verano allí se está muy bien. ¿Y qué hago yo allí? Pues me fui a vivir a Islandia en el 2001, por razones personales, pero también profesionales, y llevo ya, pues digamos, unos 12 años de residencia en el país, con un periodo breve que viví en Luxemburgo. ¿Usted tiene la nacionalidad islandesa? Tengo doble nacionalidad, sí, porque hay acuerdos, cuando los dos países lo permiten, pues es posible tener la doble. Hay países que no lo permiten, pero en el caso de España e Islandia es posible. I com és que una espanyola de Madrid forma part dels primers islandesos o ciutadans d'Islàndia o ciutadans que viuen a Islàndia que van començar el que en el món es coneix com la Revolució Islandesa? Bueno, pues creo que como una ciudadana más me veo muy afectada por la crisis y sobre todo pasado el shock inicial, ¿no? Porque la crisis llega como una especie de tsunami en una guerra económica invisible que llega en septiembre, octubre del 2008, y pasado este periodo de incredulidad, que no puedes entender lo que sucede, pues decido acudir a las primeras protestas que hay, ¿no? Y resulta que allí pues éramos muy poquitos. Luego va creciendo el grupo, se articula en torno a un cantautor que se llama Hordur Torfason y ya se institucionaliza todos los sábados. ¿Y por qué me entra esta llama, digamos, de rebeldía? Pues porque creo que me doy cuenta de que ya no es posible seguir pensando que votar cada 4 años, va a solucionar las cosas. Nos damos cuenta, yo y todos los demás, de que el gobierno ha fracasado, que el Estado se nos ha caído, nos ha fallado y que los ciudadanos tenemos que ayudar a reconstruir este sistema, a buscar opciones y a participar en el proceso. Com vostè diu, el Estado ha fracasado, ha fet fallida. Això ho veuen com? És a dir, se'n van al caixer automàtic i no hi ha diners?
No, eso, hay a veces, digamos que el sistema financiero se salva por los pelos, ¿no? Se consigue asegurar que los islandeses de la calle, los pagos del día a día y de tarjetas de crédito, etcétera, no queden afectados. Y eso, por ejemplo, es criticado por algunos de los sectores más revolucionarios, digamos, ¿no? Porque dicen que si de verdad los islandeses hubieran sentido lo que es una falta de alimentos, una falta de que el país se ha hundido, hubieran muchas de las reformas que ahora están estancadas, saldrían adelante, y que este preciso, como no vieron, digamos, salvo los que vivían en el extranjero, los estudiantes que vivían en el extranjero, personas que estaban en el extranjero, de repente vieron cortadas las posibilidades de sacar coronas, de operar sus tarjetas de crédito, etcétera, durante un periodo breve, ¿no? Pero los islandeses que vivían en Reykjavik, pues digamos que no notaron prácticamente diferencias, salvo en la inflación. Bé, Elvira, nosaltres l'hem portat aquí, primer, perquè vostè, dos objectius. Primer, perquè vostè ens expliqui què va passar a Islàndia, perquè a vegades es diuen moltes coses d'Islàndia i no són del tot certes, i ho volem saber d'una persona com vostè que va ser-hi i s'hi va implicar. I segon objectiu, també volem saber si va per bon camí, si ha triomfat o ha fracassat. Li sembla? Elvira, vostè ens ha preparat una magnífica demostració, exposició, PowerPoint, digue-li com vulgui, presi, que és el que fem nosaltres a servir aquí, perquè... Sí, que és molt xulo. I d'aquesta manera sabrem què ha passat a Islàndia i si ha fracassat la revolució o ha triomfat. D'acord? M'acompanya, per favor? Anem a la pantalla, sisplau. Sisplau. Aquí té el comandament. Vostè mateix. Muy bien. Pues a mí me gusta decir que vivir en Islandia es como vivir en un parque nacional, ¿no? ¿Verdad? Porque tiene una naturaleza impresionante, una naturaleza donde los cuatro elementos, pues la tierra, el fuego, el agua, el aire, estamos en permanente contacto con ellos y hacen un país muy extremo, ¿no? Una población muy pequeña de 320.000 habitantes y una naturaleza que imprime carácter. Y no solo la naturaleza, sino también el clima. Tenemos un invierno, dos estaciones, invierno y verano, de 20 de abril a 20 de octubre aproximadamente, y eso imprime un carácter muy especial, porque es un carácter como de invernación, ¿no? De invernal, de refugiarse, de resignación, de lucha contra la adversidad, y luego en verano todo lo contrario, una explosión de energía creativa que tiene mucho en común con los españoles, con la pasión por la vida que tenemos aquí. Así que tenemos muchas cosas en común, más de lo que pensamos. Y aquí vemos una foto que parecería que es normal, pero realmente se saca del satélite porque es muy especial, ¿no? Y vemos Islandia, que es una gran plataforma que tiene el tamaño, digamos, la cuarta parte de España, para que nos hagamos una idea. La mayoría de la población vive en la zona costera, sobre todo en la zona de Reykjavik, que lo vemos aquí, y luego la parte más salvaje, más indómita, es mi parte favorita. Esta es la península de Snæfellsnes, con el glaciar donde Julio Verne entra al centro de la Tierra, un glaciar muy pequeñito, y luego los fiordos del oeste, que son magníficos, y la parte más arriba de los fiordos está absolutamente deshabitada, es una reserva natural. Y este es un día de invierno, pues de hace unos años, donde prácticamente toda la mayor parte del país, salvo la zona costera, está cubierta de nieve, pero se ve muy bien que vivir en un país de estas características pues imprime un carácter muy especial. Quants mesos de resignació diu que hi ha? Pues el invierno es largo, 6 meses. 6 mesos de resignació. Sí, 6 meses de resignación y 6 meses de... La revolta, Sí. quan va ser? A la primavera? No, en invierno, lo cual tiene mucho mérito. És a dir, en els mesos de meditació, Sí, lo cual tiene mucho mérito porque sacar a la gente a la calle en pleno invierno no es fácil. Y normalmente la gente se pregunta, ¿por qué me importa a mí lo que tiene que pasar en Islandia? ¿No? ¿Por qué Islandia es relevante? Pues
Porque Islandia es un microcosmos de nuestros países europeos y lo que pasa allí es un ejemplo perfecto de lo que está ocurriendo ahora a cámara lenta en Europa, de la crisis del euro, de la deuda soberana que ha afectado a Grecia, Portugal, Irlanda, España, etcétera. Y desde allí, claro, a nosotros nos sucedió todo rápidamente en una semana, pero la dinámica y los problemas de fondo son lo mismo. Y entonces, por eso Islandia es muy relevante, porque es un microcosmos laboratorio donde se ve perfectamente cómo el orden jurídico, político, económico que tenemos ha sido totalmente superado por los acontecimientos y tenemos que evolucionar hacia un sistema nuevo del siglo XXI que todavía no tenemos y que tenemos que construir. Esto es un poco una invitación de, digamos, cómo es Islandia. Decía el agua está presente en todos los momentos y esto es un sitio... ¿Cuánta gent hi ha, la població? 320.000. 320.000. Sí, 321.000 creo que hemos llegado a las últimas cifras de 2012. Yo siempre digo, bueno, yo, mi familia y unos amigos y realmente es así, ¿no? Todo el mundo se conoce, realmente todo... Molta més gent gran que jove, la piràmide... Sí, la media de edad son 36 años, sí. Que es un país muy joven, con una alta tasa de natalidad, 2, 3 niños es lo normal, sí. Y luego también un índice de alfabetización muy alto, prácticamente el 100%, y una gran lectura. La media son 8 libros por persona al año, que no, comparado con España, nos deja... Con Finlàndia, Finlàndia sí. També hi ha... Sí. Eso ayuda al invierno, ¿no? El invierno ayuda a que la gente se recoja a leer, etcétera. Aquí vemos uno de los sitios más turísticos y más bonitos, que es la Laguna Azul, y lo que es curioso es que allí el agua caliente, porque Islandia está situada al sur de Islandia, una reserva de agua, una caldera de agua en ebullición que calienta el país, el sur de Islandia por debajo, también está calentado por la corriente del Golfo, que llega a las costas del oeste, y allí en Islandia, lo que es curioso, yo cuando recibo estudiantes españoles, ¿no? Familia, amigos, estudiantes, etcétera, les digo, en medio de una nevada, algo así, vamos a la piscina, me dicen, pero nos quieres matar, digo, no, es que en Islandia uno va a la piscina para calentarse. Para calentarse, no para enfriarse. Aquí vamos a la piscina cuando hace calor para enfriarnos, allí va uno y cuanto peor es el tiempo, mejor se está. Cuanto más frío hace, cuanto más nevada, y esta es la Laguna Azul, y aquí vemos pues algunos turistas, ¿no? Y entonces esto nos lleva un poquito a pensar, ¿no? Si retrocedemos, en el 2007, Islandia era caracterizado y descrito como el país mejor para vivir, el país, vamos, un paraíso, la élite de nivel de vida, etcétera. Y esto hace que la población se confíe y delegue la ciudadanía piense, bueno, pues con votar una vez cada 4 años ya cumplo con mis obligaciones cívicas y lo que es la política, el modelo económico, jurídico, etcétera, de desarrollo ya lo delegamos. Esto evidentemente es lo que en el 2008 nos damos cuenta de que es impensable, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Islandia? Pues lo que está pasando ahora en España y en Europa, ¿no? Se viene abajo, se derrumba un modelo de capitalismo, no de mercado, conectado con la economía real y de servicios, que es lo que debería funcionar, sino un capitalismo financiero, especulativo, que allí lo llaman clica-capitalismo, ¿no? Un capitalismo de clan, de red, donde una minoría, una élite de igual, pues no más de 50 personas, y digamos el 5% de la población, se beneficia de un sistema económico que está perfectamente diseñado desde el principio hasta el fin para extraer recursos públicos o recursos desde la base y subirle, desplazarlos de tal manera hasta la élite, ¿no? Y esto se hace a base de unas políticas neoliberales, que es la que estamos teniendo en Europa, de privatizaciones, ¿no? El modelo es la privatización de los beneficios y la socialización del riesgo y la socialización de las pérdidas si luego sale mal. Capitalisme financer y de casino, se dice en España. Sí, también. De casino, pero también es importante decir que
es un modelo que se basa sobre la desigualdad, donde un 10%, un 5-10% se ve muy beneficiado y el 80% es la clásica división en ciencias sociales de Pareto, ¿no? 20%, un 80%. Y ese es el abismo que hay ahora mismo en Islandia. Un 80% de ciudadanos que quieren cambiar el sistema de forma más activa o más pasiva, y una élite que tiene el poder fáctico, económico, político, jurídico bien sujeto y que no lo suelta. Y entonces luego volveremos a eso al final, ¿no? Funciona, es posible el cambio dentro del cambio, cambiar el sistema dentro del sistema. Es posible, pero es muy difícil. Muy bien. Estas 3 diapositivas así filminas que tenemos aquí, lo que resumen son la economía, el proyecto económico que tenía Islandia en la época de los 2000, en la década de los 2000, que es lo que conduce al desastre, ¿no? Y son 3 políticas de privatización, que son los recursos naturales, fundamentalmente la pesca, pero también el agua, la privatización de bancos, del sector financiero, y luego la energía, que se concentrará también para servir al sector de aluminio. Recursos naturales, sobre todo la pesca. Se privatiza la pesca en la década de los 90 y entonces, ¿qué se hace? Se crea un sistema de gestión de cuotas de pesca que se da a los que en ese momento estaban pescando, tenían los recursos. Y esos derechos de pesca se pueden vender, alquilar, hipotecar, etcétera. Este sistema ha sido condenado por las Naciones Unidas por ser exclusivo y excluyente, puesto que se cerró a los que en aquel momento eran agraciados con los derechos de pesca, pero ya no se abre a nuevas cotas y licencias. Y entonces esto se está intentando reformar por el gobierno actual, pero es muy difícil. Yo lo que puedo decir es que conozco a familias que tienen cuotas de pesca y de hecho conozco a bastantes bien, y estas personas tienen los barcos anclados en el puerto. La cuota se alquila a las grandes multinacionales y la familia que disfruta de la cuota pesquera pues no vive en Islandia, ¿no? Vive en Florida, en España, en la Costa del Sol, Tailandia, viaja por el mundo, es esta jet millonaria. ¿Y qué es lo que pasa? Que el pueblo ha perdido el derecho de pescar, está prohibido la pesca comercial. Entonces, aunque, por ejemplo, puede ir un pescador, está permitido la pesca para consumo propio. Yo puedo ir con mi barquita y pescar. Hay licencias, etcétera, si uno sobrepasa, ¿no? Pero puedes pescar bacalao, puedes ir al puerto y pescar un bacalao. Se te acerca un turista, te quiere comprar el bacalao y no se lo puedes vender. Entonces, tú visitas los fiordos del oeste y el pescado es congelado. Un gran absurdo, ¿no? Con la excepción de un restaurante muy famoso. Entonces, esta privatización de la pesca es muy importante. ¿Vives encima de bacalaos? Sí. ¿Y te lo tienes que comer congelado? Sí, en Reykjavik no, porque hay pescaderías, pero porque en su día los amos del universo decidieron privatizar. Sí, entonces, ¿no? Este sistema, hay que decirlo, es muy eficaz económicamente, es muy sostenible porque se pesca de acuerdo con la cuota que científicamente se calcula, pero el problema no es ese, porque esos son los argumentos que el sector pesquero te dice, es el más eficaz del mundo, el más sostenible con el medio ambiente. El problema es el reparto de los beneficios, ¿vale? Que el Estado, por lo que recauda de impuestos y de licencias de pesca, es una mínima parte, un 5 o un 10% de lo que las empresas de pesca se benefician. Entonces, no es, el problema está en esa privatización de la pesca, lo que da lugar es una gran masa monetaria ingente, ¿no? Que luego explica cómo 10 años después se lleva a la privatización del sector bancario. Islandia había tenido tradicionalmente una economía muy aislada, y al entrar en el espacio económico europeo en el 93-94 se abre al comercio con Europa, etcétera. Lo digo porque los bancos eran públicos y en el año 90-2000 empieza la privatización. La privatización, básicamente, y esto ha sido muy criticado, es un banco para este grupo político y sus amigos y el otro para los otros. Se cambia el modelo de banca. Sí, me ibas a decir. Sí. No, yo decía, usted ha dicho, se privatiza la pesca, sí. Los bancos son públicos, sí. Los bancos ingresan, ¿sí o no? Sí. ¿Y luego se privatizan?
No, pero es que, bueno, vamos a ver, claro, se privatiza luego, 10 años después se privatizan los bancos. Ese capital normalmente tiene que volver a Islandia, ¿no? Lo que pasa es que parte de este capital que genera la pesca tampoco vuelve, ese es otro asunto, ¿no? Pero 10 años después se decide privatizar los bancos. Y entonces se crean 2 bancos más principales, luego surgirá otro, y esto es clave, porque cambia el modelo de negocio bancario. De un negocio bancario de banca tradicional que recoge los depósitos de los ahorradores y los presta y genera masa monetaria, que genera dinero, ¿no? Que cada préstamo que un banco hace es dinero. Crea dinero, ¿no? Luego, cuando se devuelve el préstamo, se cancela el apunte bancario, pero se crea una masa monetaria que se llama secundaria, no la primaria que crea un banco central, sino secundaria. Bueno, pues estos bancos pasan a gestionar estos depósitos de los ahorradores islandeses, lo que lo utilizan es para tomar prestado, digamos, si uno pone en el banco 5 euros, ellos dicen, bueno, pues 5 euros que tengo que quedarme como reserva de liquidez y crean 95 euros ficticios de deuda. Y entonces esa deuda la dedican a tomar prestado más deuda o tomar prestado dinero en los mercados internacionales y a especular y actividades de riesgo. Y luego, lo que el informe de investigación del colapso, un informe de investigación que se publica en el 2010 reconoce como hechos, es que es lo que dice un compañero mío, profesor de finanzas en la universidad, que dice, la mejor manera de robar un banco es comprándolo. ¿Por qué? Porque lo robas desde dentro. Entonces, muchas de las actividades de los bancos es generar riqueza para sus dueños. Bueno, nos reiríamos si no fuera tan grave, ¿no? Pues es que la primera sensación es para no llorar. Pero es para llorar, ¿no? Entonces, los propietarios crean un sistema donde aprovechan los depósitos y aprovechan el sistema bancario para su beneficio, el beneficio de empresas asociadas, y hay un montón de actividades ilícitas que ahora están en investigación, ¿no? Por ejemplo, hay a veces 500 sociedades pantalla entre el propietario de un banco y una acción presuntamente delictiva, tengo que decir, ¿no? Pero hay operaciones de, en fin, información privilegiada, abuso de mercado, etcétera. Y luego está también un proceso que se inicia pero se paraliza, que es la privatización de la energía pública y del mercado de la electricidad, que está basada en 2 sectores, ¿no? La energía geotérmica que vemos aquí, que es la que viene del subsuelo, donde Islandia es pionera, y luego en la explotación de los recursos hídricos. Os podéis imaginar que con todos esos glaciares que tiene Islandia, los ríos generan un caudal increíble que, si se explota con medio de presas, produce una electricidad muy apetecible. Entonces, este modelo es criticado por personas como, por ejemplo, Andrés Nair Magnusson, que escribe un libro que se llama Dreamland, El país de los sueños, y dice, pero vamos a ver, islandeses, vosotros pensáis que un modelo económico único, no diversificado, de apostar por las finanzas, donde Reykjavik va a ser el centro del mundo, de apostar por la energía que se regala prácticamente a las empresas del aluminio, nos va a solucionar los problemas. No, tenéis que despertaros, no tengáis miedo, mirar al futuro y pensar en un modelo económico desde la base, desde los ciudadanos, apostando por la creatividad. En el 2008, evidentemente, los avisos de Andrés Nair de este libro se materializan y viene la crisis. En una semana, 10 días, se hunde todo el sistema bancario del país, el 85%, y entonces hay que aprobar la ley de emergencia nacional. Al del libro le debían llamar loco, ¿no? Supongo. Bueno, sí, anarquista, radical, soñador, etcétera. Este es el primer ministro de aquel entonces y es un discurso, bueno, aquí me imagino que estará en una foto que estará en el Parlamento porque está señalando o explicando algo. Se ha hecho muy famoso el discurso televisivo que hace a la nación presentando la ley de emergencia y que acaba con esta frase, que Dios bendiga a Islandia, y donde los islandeses piensan, pero bueno, ¿qué es lo que se nos avecina, no? ¿Y él dimite? Dimitirá más tarde. Más tarde. Bien, de acuerdo. Entonces, ya digo, el 85% de los 3 bancos, bueno, falta otro, está Kaupthing, Landsbankinn, Íslandsbanki, Glitnir,
colapsan, y la ley de emergencia lo que hace es dar una prioridad, y ahí tenemos el toque de no rescatar, no se rescata un sector financiero que ha crecido 10 veces lo que es el PIB de un país. ¿Y pero esto quién lo hace? ¿Quién lo decide? El gobierno. El gobierno. Digamos, el gobierno y el Parlamento en un fin de semana convocan un grupo de expertos de reuniones al más alto nivel y adoptan esta ley de emergencia. No rescatar. Entonces, es que es imposible rescatar, porque no hay ningún banco central del mundo, ningún gobierno europeo aliado o no aliado enemigo que se preste a ayudar a Islandia. Y entonces, digamos que los bancos afrontan unas deudas, unos pagos que no pueden afrontar. El Banco Central de Islandia se ha quedado sin reserva de divisas, ha ido a la quiebra, y entonces la cuestión es, ¿va a pasarse esta factura directamente a los ciudadanos, sí o no? Y el Parlamento y el Gobierno dicen no, no es posible rescatar a los bancos, se ha ido fuera de control. Y entonces lo que se adopta es una ley de emergencia nacional que, digamos, en esas circunstancias extremas, dice hay que rescatar el sector financiero y económico doméstico, pero no se puede rescatar el sector externo. Digamos, para daros un ejemplo, un país, hay una epidemia gravísima. ¿Qué obligaciones tiene el país? Pues la de atender a sus enfermos residentes en el país, pero tú no puedes construir hospitales ni mandar médicos a Alemania, a Francia, fuera de tus fronteras. Digamos que los límites de la responsabilidad del Estado se agotan en las fronteras, ¿no? Y entonces lo que se decide es rescatar a los ahorradores, a los depositantes sin límite, tanto fuera como dentro, pero la metodología es diversa. Entonces, las pérdidas, digamos que se crean 3 nuevos bancos, y entonces los depósitos que nosotros teníamos se trasladan, se recapitalizan en esos nuevos bancos. Yo tenía 1.250 euros en un banco, pues me los encuentro igual en el otro banco. Y los bancos antiguos van a la quiebra. Eso significa que acreedores, inversores, accionistas, etcétera, directamente encuentran un valor cero en sus activos y recobrarán algo. Sí, ya se verá, pero hay que seguir el proceso de liquidación de una sociedad, ¿no? Vender los activos, liquidar pasivos, etcétera. Entonces, en Islandia la recapitalización, por eso no es adecuado decir que el gobierno no rescató, porque parcialmente en el ámbito doméstico sí que recapitalizó los depósitos. Eso que fue muy criticado por, digamos, la Unión Europea y otros países, dijeron, bueno, a vosotros os dieron los depósitos, ¿no? Sí, pero paralelamente se devaluó la corona un 50%, o sea, se derrumbó la corona, 50, la corona, sí, 50%. Sí, de la noche a la mañana, y se impuso un corralito, digamos, exterior, no hay libre circulación, no lo podemos sacar del país. No lo pueden sacar del país. No Una corona no puede usted ir. No, digamos que la libre circulación de capitales por sí, no conectada a actividades reales, está prohibida. Entonces, yo ahora, para dar un ejemplo, he comprado un billete de avión para venir al programa, ¿Sí? He ido al banco, como en los mejores días del intervencionismo, ¿no?, del control de divisas, voy al banco con mi billete de avión, ellos, allí todo está muy informatizado, ellos comprueban, pues este es el billete, y me dejan sacar 2.000 euros por persona y por mes, demostrando que uno sale fuera del país. Con el billete. Con el billete en la mano, sí. También podrían llamar al aeropuerto para, en fin, ver que efectivamente he salido, pero, en fin, se estima que... ¿Lo hacen? No lo hacen. ¿Por qué? Porque estiman ya que una persona que se ha gastado, digamos, 300, 400, 500 euros que cuesta volar, pues... digamos que no va a hacer ese truco para poder sacar 2.000 euros, no sale a cuenta, es un 25%. Entonces, no es que pueda uno comprarse un billete por 50 euros, ¿no? Es decir, que hay corralito. Hay un corralito islandés, del banco lo podemos sacar, lo que no lo podemos sacar es del país. Es del país. Entonces, esto es importante explicarlo, porque a los depositantes que había en el banco iSafe, que es una sucursal de Landsbanking, en el Reino Unido y en Holanda, se les dice, vosotros vais a recuperar todo vuestro dinero en divisas, lo que es, ¿no?, en euros, en libras, etcétera, sin límite, porque la directiva que había europea ponía un límite de 20.000 euros. Pero lo vais a recuperar, vais a tener la prioridad número 1, que esto es muy importante, y esto lo hace la ley de emergencia, ¿no? Vais a cobrar por delante de todos los acreedores, inversores, etcétera, pero tendréis que esperar. Tendréis que esperar a que la liquidación del banco, a que se vendan los activos y a que podráis pagar. Esto es lo que Inglaterra y el Reino Unido
Inglaterra y Holanda no están de acuerdo y reclaman la deuda a Islandia como nación soberana. Ellos adelantan el pago a los ahorradores y reclaman inmediatamente el pago a Islandia como deuda soberana del país. Y entonces los islandeses lo que dicen es, pero vamos a ver, si nosotros hemos decidido que van a pagar los activos del banco, que esa deuda se pagará con los activos del banco, y nos estáis diciendo que los activos cubrirán un 90 o un 100%, ¿por qué hace falta una deuda soberana? No hace falta. Y entonces eso se ha demostrado que al final es lo que el Tribunal de la EFTA nos ha dado la razón. ¿De cuántos millones estamos hablando? De millones, mira, me pierdo, porque son cifras astronómicas, miles y miles de billones, ¿no?, de euros. Lo que sí que te puedo decir es que son 12.000 euros por persona o una deuda de 48.000 euros por familia, que es considerable. 12.000 por persona. 12.000 por persona, 48.000 euros. Y entonces, cuando a mí me preguntan, ¿pero por qué los islandeses reaccionan? Bueno, pues porque cuando te ponen en la mesa de la cocina una factura tal que se acumula a tu deuda privada, etcétera, 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 y a tus recortes, y te dicen, bueno, aparte de todo, por la mala gestión de tu Estado y por la mala gestión de tus bancos, vas a pagar esto, pues yo creo que la gente es lo que hace que salgan a la calle, ¿no?, que reaccionen. Esto un poco ya lo he explicado, sí. Los bancos se habían... El corralito, sí. Esto es lo del corralito, aquí tenemos esa es la corona. Moneda, ¿eh? Esta es la corona, un billete de 500 sí. Y una moneda simbólica. ¿Y por qué quiebran? Pues porque se les cierra el acceso al capital y entonces se quedan ahí bloqueados en sus pagos. Y llega, tal como lo decía yo en esos días, hasta estaba pensando, voy a llamar a Hugo Chávez, a Venezuela, a ver si nos ayuda. Llega The Man in Black. No, pero mejor que no. Llegó el Fondo Monetario Internacional, fuimos el primer país europeo en acogerlo, y entonces estas son las protestas del invierno del 2008, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un manifestante que pone I safe y una expresión grosera, ¿no? Estas protestas, hay que decirlo, las consignas es de ir con familias. Se organizaban siempre a las 3 de la tarde y es importante porque el llevar niños... Familias enteras, ¿eh? Sí. Familias enteras. De todas las edades. Lo que faltaron son muchos los jóvenes, pero sobre todo... ¿Los jóvenes faltaron? Sí, los de menos de 30 años. ¿Por qué? Pues porque a los estudiantes no les afectó tanto. No tenían deudas, no se vieron atrapados por las deudas. El Estado les da préstamos a los estudiantes cada mes, ellos seguían cobrando los préstamos y entonces no veían prácticamente el interés. En una sociedad tan pequeña, en número, donde usted antes ha dicho que todo el mundo se conoce, supongo que los responsables o bien del gobierno o de las instituciones financieras se escondían, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Sí evitaban toda confrontación con el público. Era como peligroso, supongo. Peligroso tanto no, porque no hay una protesta violenta, es una protesta muy pacífica, donde se tiran los objetos que se les arrojan, pues son huevos, no duros, sino huevos crudos, yogur, este tipo de productos, ¿no? Harina. Así que no, y de todas maneras la protesta radical en Islandia no llega a funcionar. Los grupos, por ejemplo, que hay un poco radicales, enseguida son aislados por el resto de manifestantes. Por la misma población. Sí, que protegen a la policía. Está muy claro, que protegen a la policía. Los manifestantes protegiendo a la policía. Como todos estos eventos en la calle, evidentemente hay grupúsculos, pues que aprovechan el caos para sembrar un poco la violencia o abusar, pues tienen rencillas pasadas con la policía, en fin, ¿no? Aprovechan. Y entonces, cuando ha habido veces, una o dos ocasiones, que hubo violencia o que intentaron atacar a la policía, los propios manifestantes decían, la policía no es nuestro objetivo, la policía está para protegernos, defendamos a la policía. Y acorralan a la policía. Defendamos a la policía, ¿eh? Sí, pero bueno, también hay que decir que la policía no... También no tenía dinero en el banco. ¿No? A ver, los policías ¿Sí o no? Son muy poquitos. Es que todo es una sociedad muy pequeña donde los problemas se hacen al final muy humanos. La policía dice,
tenemos muy pocos equipos, somos muy poquitos hombres. Nosotros vamos a poder ayudaros y a defender el orden público, pero tenéis que colaborar. Tenemos a personas que están haciendo turnos de 48 horas que no pueden dormir, tienen familias, tienen responsabilidades. Por favor, que no se vaya esto de control porque no podemos reaccionar. Entonces la gente entiende que los policías son también seres humanos, ¿no? Con sus obligaciones, sus familias, etcétera, y que están allí haciendo un esfuerzo importantísimo para protegerlos. Como aquí en España, usted sabe que hay bomberos que han dicho que no van a participar en desahucios. Y hay policías que no pueden decirlo, pero están igual, ¿eh? Sí, entonces se cambia la perspectiva, ¿no? La policía se pone del lado, en lo que puede, el lado de manifestantes. Vamos a avanzar. Estas son las protestas del invierno del 2008-2009 y, por ejemplo, una pancarta que a mí me encanta, ¿no? de esta señora que aparece muy frecuentemente en las manifestaciones. El Parlamento del Pueblo sí, es mejor que el Parlamento de la traición. Aquí están protestando. El Parlamento del Pueblo es mejor que el Parlamento de la traición. Sí. Que un Parlamento que nos traiciona. Porque el Parlamento y el Gobierno han aceptado los acuerdos Icesave para la devolución de la deuda a ingleses y holandeses como deuda soberana del país, lo que se piensa que va a llevar digamos, al desastre total, a la bancarrota de Islandia. La sentencia esta que ha habido última, ¿no? Sí, que es lo que luego se protesta y luego veremos cómo el Tribunal de la EFTA nos da la razón, ¿no? Y entonces esta misma señora que hace unas pancartas pues, muy divertidas, es la misma, sí, es que es otro día. Una nación y no el Fondo Monetario Internacional, y son como lágrimas de sangre. Y esta señora supongo que en Islandia... Bueno, estos les llamaban, por ejemplo, el gobierno decía, estos son manifestantes profesionales, ¿no? Que van a las 9 y de 9 a 5, ¿no? Su trabajo es manifestarse. Y en cierto modo, pues... Estos códigos pasan, de país en país, no importa en la población, ¿verdad? Sí. Con 300.000 personas también hay manifestantes profesionales, se supone, ¿no? Se supone que sí, que no tienen otra cosa. Esto es para desprestigiar la protesta. Y aquí, por ejemplo, pues vemos, algunas veces se veían banderas contra la Unión Europea, etcétera. Y, por ejemplo, esta otra pancarta dice, pongamos la prioridad en nuestros hijos y no en la clase política rica y no en los ricos. Entonces, aquí vemos un poco a la sociedad civil que protesta y derroca un gobierno. Digamos, había una coalición bancaria y el gobierno no tiene más que dimitir. Pero es muy curioso que cuando uno estudia los acontecimientos, antes de estas protestas o paralelamente ha habido unas asambleas cívicas muy importantes por las noches, ¿no? Me parece que eran los lunes a las 8 de la noche, en la sala más grande de Reykjavik, donde los ciudadanos tomaban la palabra, eran asambleas cívicas, y los políticos escuchaban. Y allí se invita progresivamente a todos... Esto es revolucionario, pero total, ¿eh? Bueno, es que Islandia tiene una gran tradición democrática de más de 1000 años. Fíjese usted lo que acaba de decir. Sí, por eso los ciudadanos se reúnen, los políticos acuden y escuchan. Sí, bueno, son obligados a escuchar porque no les gusta. Son obligados. Vamos, son obligados. No, se organizan las asambleas de tal manera que el turno de la palabra lo tiene la calle, lo tienen los ciudadanos. Y los políticos son invitados, uno, a escuchar y luego se les da el turno de palabra para responder. En todas esas reuniones cívicas que se llenan hasta la bandera y que las últimas de ellas hasta son incluso transmitidas por la televisión y por la radio, lo que queda muy claro es que una vez aprobado la ley de emergencia, que ha funcionado, el gobierno no tiene ni la legitimidad del pueblo, ni el apoyo del pueblo, ni un plan para sacar a Islandia de la crisis. No hay soluciones, se quedan... Cuando se les pregunta, ¿y qué va a hacer este gobierno para construir una nueva Islandia, una nueva sociedad, una nueva economía y para que esto no vuelva a suceder? Bueno, no tiene respuestas. Aquí lo tienen, ya sabe usted que lo tienen aquí en España, ¿no? Lo tienen, sí, nos dicen que lo tienen, yo creo, ¿no? No, digo yo, no sé si usted en Islandia lo saben. Bueno, luego ya podemos comparar un poquito, ¿no? Pero para avanzar. Entonces, paralelamente, digamos que estas protestas son lo que sucede en la calle que refleja las asambleas cívicas. Y cuando en las asambleas cívicas, por ejemplo, ya la ministra de Asuntos Exteriores, que era la líder de los socialdemócratas, ya
termina su carrera política cuando le dice a esta audiencia de más de 1000 personas, pero ¿quiénes os creéis que sois? La líder socialdemócrata. Sí, la líder socialdemócrata en una de estas asambleas pierde la paciencia y entonces les mira y les dice, pero vosotros ¿quiénes os creéis que sois? Vosotros no sois la nación, yo os represento. Yo, que formo parte soy parlamentaria y miembro del gobierno. Y entonces el abismo es total y ahí se da cuenta, ahí se cristaliza el abismo entre lo que hay la ciudadanía y la clase política. Y entonces con estas protestas se rompe la coalición. Ella se retira, aduce motivos de salud por cáncer. El primer ministro también aduce motivos, curiosamente, los dos víctimas de cáncer, que luego ha sido tratado y favorablemente, renuncian. Sí. Lo que es curioso es que a veces se ha dicho que el cáncer, claro, el trabajo de llevar a tu país a la bancarrota prácticamente, pues evidentemente genera un cáncer, ¿no? Porque, a ver, no se puede decir así, ¿no? Pero que el estrés, la ansiedad, el trabajo, etcétera, pues a nadie, sea de la ideología que sea, le gusta llevar a su propio país a la bancarrota. Entonces el cuerpo, como si hubiera un recurso del cuerpo que se revela, y entonces estas dos personas dejan los cargos y hay nuevas elecciones. Y es el primer país del mundo, aquí vemos también las protestas, ¿no? Que son 5000 personas, que para vosotros os parecerá por aquí poco, pero allí es una gran multitud. Este es el camión que se alquila todos los sábados, ¿no? Donde se organizan las voces del pueblo, se llama. Este es el líder de la independencia nacional. Aquí vemos, y es que todo es muy pequeñito, este es el Parlamento, que es un edificio de hace 100 años, y esta es la Catedral de Reykjavik, que es muy pequeñita. A veces en este paseo desde el Parlamento a la Catedral, pues llega a suceder que se les tira huevos, se les ataca, y en una de ellas, una manifestación que luego tiene lugar en el 2010, ya por la deuda de las familias, sucede una cosa muy curiosa, que es que los parlamentarios se echan a correr y se escapan, y la presidenta, la esposa, la mujer del presidente islandés, que es extranjera, Dorrit Musayev, británica, salta la barrera de seguridad y se pone del lado del pueblo y se pone a escuchar el pueblo, ¿no? Se salta el protocolo y se pasa a la barrera. Y esto es lo que hablaba de los discursos cívicos, de las reuniones cívicas y asambleas de discusión, que tienen lugar como de dos formas, ¿no? Esas asambleas cívicas y luego foros nacionales. Aquí esta es una foto que es el Consejo Constitucional que es elegido para redactar la Constitución. Los foros nacionales son todavía más interesantes. Voy a ver si hay... Aquí estos son... Bueno, ahora os lo contaré. Estos son todavía protestas. Como veis, iSafe es la gran disputa. Aquí lo protestamos todo, no al Fondo Monetario Internacional. Y esto da lugar luego, un año después, a una protesta, una revolución que a mí me gusta todavía muchísimo más, ¿no? Que es la revolución de las bengalas. Es el día 2 de enero del 2010, el Parlamento y el Gobierno de la traición han traicionado al pueblo. El Parlamento y el Gobierno de la traición. Así se les llama, han traicionado al pueblo y bajo tortura, eso dicen las malas lenguas, los parlamentos, bueno, hay un archivo. Es muy curioso porque yo conozco a varios de los diputados del movimiento cívico que ganan las elecciones y llegan al Parlamento, ¿no? Entonces nos cuentan todas esas cosas. Y nos decían que había una serie de documentos secretos, amenazas, ultimátums, etcétera, a Islandia, si no se firmaban esos acuerdos. ¿Por parte de? Por parte de Unión Europea, instituciones internacionales, los 27 países de la Unión Europea, incluido no sé qué papel hubo España. Sí. Se firma esto o sois verdaderamente la Cuba del Norte, unos parias, etcétera. No hay otra opción. Y ellos me dicen, queremos cobrar. Sí, eso es. Y entonces nos dicen estos parlamentarios, no se va a rescatar a las personas, lo que se va a rescatar es a los acreedores, se va a rescatar la deuda esa deuda del Reino Unido y de Holanda, y ellos nos dicen que hay como una especie de cámara secreta en el Parlamento donde uno ve debajo de un cristal para no poder destruir eso. Solo los parlamentarios tienen acceso, tienen que pasar sin teléfonos, grabadoras, etcétera, etcétera, y pueden consultar esos documentos para hacerse una idea, ¿no? Pero usted, que tiene compañeros que están en el Parlamento, ¿estos documentos los han podido leer? Sí. ¿Y son así de duros?
Eso nos dicen. ¿Son tan amenazantes? Eso nos dicen, sí. Y entonces estos parlamentarios, por ejemplo, a la vista Bueno, de esos Zapatero, documentos... ya sabe usted, también le mandaron una carta. Es una carta, sí, una carta. Entonces, a la vista de estos documentos, yo sé que estos parlamentarios deciden votar que no al ingreso de Islandia, se quedan tan horrorizados de lo que han visto que deciden votar prácticamente que no al ingreso de Islandia en la Unión Europea, ¿no? Cambian su parecer. Sí, sí. Y lo que es curioso es que digamos, estas son las protestas del invierno, y luego lo que hay es unas protestas más organizadas por Internet, porque cuando el gobierno y el gobierno firma, el Parlamento ratifica estos acuerdos, la población se organiza y hay un par de grupos muy interesantes que se llama uno en defensa, que recopila 84.000 firmas, prácticamente un tercio del país, que manda al Parlamento británico para decirle no somos terroristas, porque el Reino Unido coloca a Islandia durante unos días como en la lista de terroristas. Y luego recopilan 60.000 firmas, que es prácticamente el 24% del electorado, para dárselas al presidente de Islandia y decirle que no ratifique esos acuerdos. Y se presentan ese día con bengalas de emergencia, bengalas rojas, que es el símbolo de un SOS, una petición de ayuda internacional, un Mayday lanzado al mundo, de si se firma esto, que ya está firmado, si se ratifica, Islandia, el producto principal de exportación de Islandia serán los islandeses. Así de claro. ¿Por qué? Porque es insostenible esta deuda externa para un país tan pequeñito. Pensad, ¿puede un país de 300.000 personas sufragar los ahorros de 400.000 sin límite? Es una esclavitud financiera. Y entonces eso es lo que se protesta y que luego el tiempo nos dará la razón. Paralelamente, entonces, ¿qué reivindicaciones tienen las protestas? Pues uno, que dimita el gobierno, que dimitan los responsables de las instituciones que han fracasado, Banco Central, Autoridad de Supervisión Financiera, etcétera. Tenéis que saber que en Islandia hay una ley de responsabilidad de los ministros y que hay un régimen de responsabilidad civil y criminal que no admite excepciones, salvo que tienen que ser autorizados por el Parlamento. Entonces aquí vemos al Tribunal Nacional que condena al ex primer ministro por violación de la Constitución, pero le exime de otros cargos más sustantivos, porque moverse en el periodo hipotético es difícil, ¿no? ¿Qué hubiera podido hacer para evitar lo que pasó? La reforma más importante... Pero algunos van a la cárcel. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Por eso aquí he puesto, que se me olvidaba, el banksters. Entonces, no solo se pide la responsabilidad de los políticos, sino también la creación, y se hace una fiscalía especial que va a perseguir toda esta criminalidad de cuello blanco, delictivo. Son unas 30, 40 personas que están procesadas, 400 casos, y ya han ido 4 o 5 personas a la cárcel. Lo más triste de todo es que, por ejemplo, la primera persona que fue un alto funcionario del Ministerio de Finanzas, que tenía como 100 millones de euros en acciones de un banco, ¿no? Él personalmente, y que aprovecha la información privilegiada que tiene para venderlas, esto es un crimen, pues es condenado a 6 meses, ingresa en la cárcel, y su hija, que tiene una gran conexión con España, que ha sido estudiante aquí en la Complutense, que habla español, etcétera, no soporta la presión de una sociedad tan pequeña y se ha suicidado estas Navidades, lo cual al final demuestra que al final son los más vulnerables, ¿no? los que pagan. Una reforma más importante, que todavía estamos en ello y no sabemos si saldrá, una constitución para el siglo XXI, donde los recursos naturales sean propiedad de la nación, se reforme la ley electoral y sobre todo se haga una reforma de democracia directa y participativa, como se hizo en los foros nacionales, ¿no? Que se eligieron por ejemplo, 1.000 personas que dieron lugar a la Constitución, se eligieron a 1.000 personas al azar. Ustedes redactaron o reformaron la Constitución. Sí. Y entonces en este foro nacional, al azar, por teléfono, se seleccionan a las personas y se les preguntan qué valores ha de recuperar la sociedad islandesa y qué políticas ha de fomentarse para el futuro. Y aparecen la integridad, la justicia, la honestidad, los derechos humanos, la igualdad, y estos valores etcétera. Se incluyen en la Constitución hoy vigente. No, en el proyecto constitucional, ¿no? Entonces se elige a un Consejo Constitucional de 25 personas que ha redactado un proyecto y que ahora ha entregado al Parlamento. Entonces la cuestión que hay pendiente es, ¿podrá este Parlamento
aprobar la reforma constitucional del pueblo o no. Y en eso está Islandia, que no es seguro. Y en eso está Islandia. Sí, en eso está Islandia. Entonces, hay luces y sombras en la resurrección económica. Las buenas noticias es que se ganó el asunto ante el Tribunal de la EFTA, entonces esa deuda nos hemos librado de ella y por eso va a Islandia también. Todo el dinero que entra circula en el país y no sale, pero hay un gran problema de deuda privada que no se puede llegar a fin de mes y hay que decir que con la devaluación de la moneda lo que pasó es que los préstamos se duplicaron, ¿no? Hipotecas, préstamos de estudiantes, etcétera, pues... Usted misma sí. tenía... Yo resulté atrapada por los préstamos indexados a divisas extranjeras. ¿Y si debías 100? Si debías 200.000 euros, pues en una semana debías 400.000, 500.000, bueno, podías deber 1 millón cada día que pasaba, ¿no? El tiempo sin límite. Entonces nos tuvimos que ir a los tribunales y, bueno, todo salió bien, han sido 3 años, 2 procesos enteros, ¿no? Tribunal de Distrito, Tribunal Supremo, Tribunal de Distrito, Tribunal Supremo, y hemos ganado. La sentencia es de hace 1 año y gracias a esa sentencia pues se han recalculado las hipotecas y los préstamos de cientos de miles de familias, así que nos conocen como los Robin Hood, ¿no? Allí en Islandia. Y luego, mira, me preguntabas, Jaume, al principio, ¿y cómo están las cosas? ¿Ha triunfado esta revolución? ¿Ha fracasado? Pues las dos cosas. Bueno, está haciéndose, ¿no? Sí, efectivamente. Porque usted decía que bueno, hay una constitución que espera ser aprobada. Sí. El 27 de abril hay elecciones legislativas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que estamos en un proceso, en un cambio de siglo, cambio de paradigma. Mi amigo Víctor Sampedro, que es catedrático de políticas, lo explica muy bien. Dice, hay un proceso de deconstrucción de una vieja Islandia que se va, y un proceso de construcción de una nueva Islandia que no acaba de llegar. Y esos dos procesos, así que se cruzan, no son lineares, están partiéndose al mismo tiempo, entonces hay un 25% de personas que quiere cambiar las cosas y que tira hacia adelante muy activamente, un 20-25% de personas que es el poder fáctico, político, jurídico, que se resiste a dejar el poder, que no quiere cambiar absolutamente nada, pero que tiene las riendas en estos momentos todavía, y la opinión pública, el 50% de la opinión pública, pues que oscila, ¿no? Y ahí estaremos. Elvira, ¿y si el 27 de abril, Mare de Déu de Montserrat, sí. a Cataluña, ganan los que estaban cuando el desastre? Pues no sería sorprendente, porque esto es un proceso que los sociólogos conocen, ¿no? De revolución contra revolución. Yo nunca entendí en la historia europea cómo es posible que tras la Revolución Francesa volviera otra vez el absolutismo. La historia de la Constitucional española, la Constitución de Cádiz, otra Constitución, otra tal, se avanza en zigzag y entonces hay una ola que tira de progreso, de gente que tira hacia adelante, pero claro, otras fuerzas que la resaca que tira hacia atrás, ¿no? Y estamos en ello. Lo que es importante, que a mí me gustaría concluir con ello, lo que hemos aprendido es que digamos que los ciudadanos tenemos un papel esencial y que no solo consiste en salir solo a manifestarnos o a votar, sino que hay que trabajar. Todo el que tenga capacidades para, como jurista, como arquitecto, como politólogo, etcétera, hay que ponerse y ayudar a nuestros políticos, porque ellos no tienen las soluciones para este siglo XXI. Ni tenemos los conceptos, ni las instituciones, ni todo el marco que necesitamos, y entonces hay que construirlo de forma pacífica, firme y mirar hacia el futuro. Elvira, moltes gràcies de veritat per haver vingut als Singulars a explicar el procés islandès o revolució islandesa. De veritat. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Gràcies a vostè. Sí. I com sempre a vostès, gràcies també per la seva atenció. Acabem de Salvador Espriu i és aquesta. Les paraules importen molt poc si no porten a curt termini a una acció contra el poder. Salvador Espriu.